Bueno, buenas tardes. Como recordarán, pues la última clase estuvimos hablando del concepto de continuidad. Bien, vimos que pues el concepto de continuidad estaba íntimamente ligado con el concepto de límite, pero además se le va a agregar la condición de que la imagen en el valor a, donde estamos calculando el límite, exista. O sea, básicamente tenemos que verificar que la continuidad esté definida en valores donde la función exista. Ok, entonces vamos a hablar de algunas cositas sobre continuidad, pero pues recordemos que en límites nosotros pues hemos manejado algunas propiedades. Creo que nosotros las vimos en clase pues hace rato, entonces quiero recordárselas por una cosita. Vamos a recordar unas propiedades de límites. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué propiedades? Bueno, básicamente son propiedades aritméticas de límites. Entonces sean f de x y g de x funciones tales que el límite cuando x tienda a de la función f de x, digamos que esto es L, y que el límite cuando x tiende a de g de x, llamémosla por ejemplo m mayúscula. Entonces ocurre lo siguiente, voy a correr esto con poquitico. Entonces, dos puntos. Pues voy a escribir rapidito las propiedades y ya les comento qué quiere decir esas propiedades. El límite de una suma de una función más otra función es igual al límite del primero más el límite del segundo. O sea que esto a la final sería L más M. La otra propiedad es exactamente la misma, pero en vez de suma tiene resta. Entonces la segunda propiedad, en vez de tener suma, tiene resta. Y es la misma cosa. Y ahorita les vamos a poner efectos especiales a estas propiedades. Básicamente es que si usted tiene el límite de una suma, usted reparte el límite a cada uno, siempre y cuando cada función que está en la suma tiene límite. ¿Ok? Por eso era que yo les decía que uno tenía que tener mucho cuidado a la hora de repartir límites, ¿no? Uno tenía que verificar de que cada pedacito tuviera límite. Tercera condición. Yo ahorita les voy a poner, como les decía, les voy a poner colorcitos. Pero pues voy a escribir primero los teoremas de límites y ahorita le ponemos colorcito. Límite cuando x tiende a de una constante por una función. Esto es igual a la constante por el límite de la función. O sea que esto sería la constante por L. Tercera propiedad, pues si para suma y para resta es cierta la propiedad, resulta que para producto y para división también. Entonces si acá estamos multiplicando, si aquí en vez de estar restándose o sumando se están multiplicando, el límite se reparte también en una multiplicación. Sería el límite del primero por el límite del segundo y acá te va a quedar L por M. Y esta sería la cuarta propiedad. Y para recordar, pues la última propiedad sería que el límite se reparte en un cociente, o sea, si tenemos una función dividida en otra, si tenemos una función dividida en otra,
Pues esto es el límite del de arriba dividido entre el límite del de abajo. De nuevo, estas propiedades las hemos utilizado pues de manera indirecta cuando utilizábamos el método de evaluación, ¿no? Porque recuerden que cuando ustedes evaluaban, ustedes reemplazaban el valor de x en la función y miraban si les daba indeterminado o no. ¿Ok? Y pues esto es lo mismo que decir L sobre M. Pero uno aquí le tiene que poner una condición especial en la división, precisamente porque está dividiendo. Entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si tenemos una división, pues esta división, para que tenga sentido, el denominador no puede ser 0. Entonces aquí esta última condición, que es la 5, ya le voy a poner el 5, es cierta si la m es diferente de 0. Entonces ahora sí pongamos efectos especiales. Vamos a decir, por ejemplo, que el primer límite es L, o sea, este límite que está aquí en rosa, perdóname, en amarillito es L, límite de la función f de x, y el límite de la g de x la estamos llamando m mayúscula. Entonces, la primera propiedad de límites me dice que cuando tenemos una suma, el límite se reparte a cada uno de los que están en la suma, siempre y cuando cada una de las funciones que están en la suma tengan límite. O sea, el límite se reparte a la f, el límite se reparte a la g, pero aquí dijimos que el límite cuando x tiende a de g de x es m, ¿no? Y también dijimos que el límite cuando x tiende a de f de x es L. O sea, básicamente de una forma bonita es que el límite de una suma es la suma de los límites, ¿ok? O sea, ustedes reparten siempre y cuando cada función tenga un límite. Ok. Del mismo modo ocurre con la resta. Que sería precisamente la misma propiedad de arriba, pero en vez de ser suma es resta. Entonces este primer límite es L y este segundo límite, que es el límite de g de x, es m. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahora viene esta propiedad, que esta propiedad a veces pues le puede generar dolores de cabeza a las personas. Y es que acá tenemos que c por f de x. Bueno, tenga en cuenta que la c, o sea, acá una cosita importante es que c es un número real fijo. Por ejemplo, un 5, un -3, un 2, ¿ok? O sea, tiene que ser un número fijo. Y ustedes dirán, profesor, ¿qué fue lo que hicimos? Pues básicamente cuando tenemos el límite de una constante por una función, la constante la puedo sacar del límite. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Cuando la constante está multiplicando, la sacamos del límite y queda afuera multiplicando. Entonces, a la final sería la constante por el límite de la función, que es L. Acá de nuevo ocurre lo mismo de la propiedad distributiva. El límite se reparte al primero y al segundo en la multiplicación. Te queda el límite del primero, el límite del segundo. Y aquí el límite se reparte en el cociente siempre y cuando el denominador no sea 0. Ustedes dirán, profesor, ¿usted por qué me está escribiendo estas propiedades de esta forma si ya las habíamos usado? Bueno, básicamente esta es una parte de la cual se basa el método de evaluación. Ustedes se acuerdan que el método de evaluación te dice que tú reemplazas, ¿verdad? Y si nos da un número, pues ya, ese es el límite. Pues básicamente lo que estamos diciendo acá es que si las funciones que tú tienes, ya sean multiplicando, sumando o restando, tienen límite, pues tú puedes evaluar y el resultado es el número que te dé, ¿ok? Pero entonces ya les voy a contar por qué estoy hablando de esto. Y este sería un teorema que relaciona esa propiedad. O sea, cuando utilizábamos el método de evaluación, básicamente repartíamos el límite a todo, ¿ok?
o evaluábamos, que ya nos vamos a dar cuenta que en funciones continuas, pues es la misma cosa que evaluar. Entonces, todas las funciones que hemos trabajado hasta el momento deben tener alguna noción de continuidad porque uno siempre evaluaba. ¿Listo? Perfecto, entonces estas serían las 5 propiedades clásicas de límites. Pero entonces, fíjense una cosita. En el caso de las funciones continuas, si tenemos que, entonces, si f y g de x son continuas en x igual a, pues lo que estaríamos diciendo es que el límite cuando x tiende a de la función es precisamente f de a. Y lo mismo va a ocurrir con la g. O sea, ¿se acuerdan que cuando hablamos de continuidad yo les dije que eran 3 propiedades? Pero esta sería la tercera propiedad si la función f y g son continuas. Es decir, ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, la primera condición es que la imagen en A exista, luego que el límite, bueno, esto es continuidad derecha, continuidad bilateral, ahí está. F de A existe, el límite de la función existe en A, y además el límite de cuando x tiende a de f de x es la misma imagen en A. Esa es la condición de continuidad para f. La continuidad para g sería lo mismo, pero cambiando f por g. O sea que acá te va a quedar g de x y aquí g de x. ¿Ok? Entonces, si ustedes están trabajando con funciones continuas, básicamente el límite L lo cambiamos por f de a. O sea, esta sería la que está en color amarillo. Bien, o sea, en vez de poner L, vamos a poner f de a. Y en vez de poner m, que es el límite de la g, pues en este caso se volvería en g de a. Entonces, acá hay una cosa bien interesante, porque ustedes me podrían haber dicho, oiga, profesor, pero ¿por qué cuando estábamos trabajando límites usted me decía que evaluara? Pues básicamente lo que estábamos haciendo era trabajar con funciones continuas, ¿ok? Bueno, de cierta manera, ya les voy a contar por qué les digo de cierta manera. Entonces, estas mismas propiedades se pueden hacer para funciones continuas, pero la diferencia es que en vez de poner L y M, si la función es continua, pues esto te va a quedar f de a y g de a. F de a, g de a. O sea que evaluamos en A. ¿Sí se dan cuenta? O sea, usted me pudo haber dicho, ay, profesor, pero si la función... si la función no fuera continua, entonces usted cómo asegura eso. Bueno, realmente las funciones que uno trabaja en este primer curso de cálculo, todas son continuas, que después les voy a mostrar cómo se analiza eso. Bien. Entonces, para funciones continuas, o sea, si vamos a trabajar estos mismos teoremas, pero para funciones continuas, todo se reduce a evaluar, ¿ok? Si tenemos el límite de una suma de funciones continuas, evaluamos la función en A, o sea, f de A más g de A. Y lo mismo va a pasar con la resta, con el producto por escalar, ¿ok? Que yo les había contado a ustedes que cuando uno analiza esto, pues con el método de evaluación, el método de evaluación es un método relativamente simple para poder evaluar, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que ahora, en vez de poner L y M, pues vamos a poner f de a y g de a. Entonces es como la única diferencia. Aquí ponemos f de a por c. Entonces, si la función es continua, o sea, si f y g son continuas, todo esto se vuelve el método de evaluación, porque estamos evaluando la función en a. La otra sería la del cociente. Pero de nuevo, en el caso de funciones continuas se vuelve un poquito más sencillo, porque ya no tenemos que poner L y M, que serían los límites pues que tocaría calcular, sino que se le pone f de a y g de a. ¿Vamos bien hasta acá? Pues f de a multiplicado por g de a. Y lo mismo pasa acá con esta propiedad del cociente, pero ya de nuevo
en vez de poner L y M, vamos a poner F de A y G de A. Bueno, entonces ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué me está molestando acá con esto? Bueno, una pequeña observación es que estos teoremas son la base del método de evaluación. Pues son unas de las bases. Ya ahorita les voy a contar por qué les estoy diciendo que unas. ¿Ok? Son algunas de las bases. Estos teoremas son algunas de las bases. Algunas de las bases del método de evaluación. Pues sí, porque lo que estamos diciendo es que si reemplazo la A en la función que está aquí, ¿cuánto te da el límite? F de A por G de A, o sea, reemplazas la X por A. Lo mismo ocurre acá, si tenemos el límite de una suma, donde aparezca la X, la reemplazas por A. ¿Sí ves? Que eso era el método de evaluación. Y realmente, que si queremos ser más específicos, sería el método de evaluación, pero para el caso 1. Porque en el caso 1 era cuando tú evaluabas y te daba un número, ya era ese el límite, ¿ok? Pero ustedes dirán, entonces esos son todos los teoremitas que uno utiliza para el método de evaluación. No, falta uno que es muy especial y se llama el teorema de composición. Y ya se los voy a decir cuál es. Entonces, el otro teorema importante se llama el teorema de composición. Y dice lo siguiente. Por ejemplo, sea g de x una función tal que el límite cuando x tiende a de g de x, bueno, llamémosla más bien f, porque yo sé que a ustedes les gusta más la f que la g. La g la voy a usar, pero ahorita. Límite cuando x tiende a de f de x es L. Y sea también g de x una función continua en x igual a L. Es decir, lo que estamos diciendo es que el límite cuando x tiende a L de g de x, o si quieren llamémosla g de... Bueno, le podemos cambiar incluso la letra. Bueno, pongámosle x. Esto es g de L. ¿Listo? Porque estamos diciendo que la función es continua en x igual a L. Entonces, el límite cuando x tiende a de g de f de x, o sea, estamos evaluando f de x dentro de g, pues esto es g de L. Entonces ustedes dirán, uy, ¿cómo así, profesor? O bueno, lo que pasa es lo siguiente. Esto que está acá sería g evaluado en el límite cuando x tiende a de la función y ahora sí esto sería g de L. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profesor? Bueno, resulta que cuando tenemos el límite de una composición, este límite, si esta función es continua, fíjense que acá hay una cosa importante, y es que esta función g es continua. Voy a ponerla con naranjita. Esta función es continua en el valor del límite que está dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la función es continua, ella permite que el límite entre a evaluarse con f. O sea que básicamente el límite entró, miren que la g quedó afuera y el límite quedó adentro. Pero eso es solamente cuando la función es continua. ¿Ok? Entonces, en el teorema de composición, la función que es continua tiene que estar por fuera y el límite entra a la evaluación.
Y usted me puede decir, bueno, profesor, ¿y qué pasa ahí? Bueno, pues si yo dije que el límite cuando x tiende a de f de x es L, pues este límite, ¿quién es? Pues precisamente L. Entonces, este teoremita, ahora sí, es el último que uno utilizaba para poder hacer el método de evaluación. Entonces, con este teorema, entonces observación, este teorema termina de asegurar el proceso en el método de evaluación caso 1. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y por qué ya este teoremita de composición es el que me faltaba y ya? Bueno, les voy a contar una cosa, pues yo no los voy a molestar tanto con continuidad, pero de pronto sí los voy a molestar con dominios. Entonces, hay un teoremita que a veces en los libros lo saltan, pero pues es algo que ustedes sí necesitan saber. Y es que todas las funciones vistas en secundaria son continuas en sus dominios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo todas las funciones polinómicas, polinomios. ¿Qué otras funciones ustedes vieron? Funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas. Ok, pues yo creo que, bueno, y acá podrían continuar, pero realmente las que más se utilizan son estas que están acá. Ah, bueno, funciones racionales, qué pena, me comí esas. Bla, 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 bla. Entonces, si usted quiere mirar, por ejemplo, una función en base a las funciones que usted conoció desde el colegio y quiere mirar dónde es continua, pues básicamente lo que le están pidiendo a usted es encontrar el dominio de la función, ¿ok? Esto lo vamos a trabajar mejor en la próxima clase, o sea, la clase de hoy nos vamos a dedicar a hacer ejercicios, ¿ok? Pero entonces ustedes me dirán, bueno profesor, ¿y yo por qué podía utilizar el método de evaluación así como tan fácil? Bueno, yo aquí les estoy diciendo que todas las funciones que ustedes vieron en el colegio, en secundaria, pues esas funciones automáticamente van a ser continuas en sus dominios. Bueno, digo automáticamente porque pues uno en un curso básico de cálculo no va a hacer la prueba de todas las funciones. Obviamente pues uno podría hacer algunas, pero pues el caso general, digamos para seno, coseno, pues es un poquito más denso, ¿ok? Porque usted tendría que probar que para cualquier valor en el dominio, el coseno tiene límite. Y eso se puede hacer, pero pues tendríamos que utilizar harta cositas de trigonometría en especial. Pero bueno, la verdad yo a ustedes no los voy a molestar con esto, yo creo que los voy a molestar es más que con cálculos directamente. Ok, entonces vamos a empezar a hacer unos ejemplitos de continuidad. Ahora sí empecemos con los ejemplos porque creo que ya vimos mucha teoría, ¿no? Entonces, básicamente quería hacerles este resumen, pues para poder explicarles el por qué el método de evaluación tiene sentido. Por lo menos el caso 1. Pues básicamente el caso 2 proviene, bueno, el caso 2 y el caso 3 proviene de otros tipos de límite, ¿no? Recuerden que el caso 2 y el caso 3, bueno, el caso 2, el límite final, cuando ustedes hacen álgebra o trigonometría, puede existir o puede que no. Entonces, realmente el caso 2 es como una reorganización del límite y luego se verifica si el límite existe o si me da un posible límite infinito.
pero a la final los casos más importantes acá pues son el caso 1, que es el método de evaluación directamente y que te da un número. El caso 2, que es utilizar álgebra, trigonometría o los límites trigonométricos especiales que aprendimos. Y el caso 3, que es el posible límite infinito. Después vamos a ver límites un poquito más complicados, pero yo creo que con esto ustedes tienen más que suficiente. Ok, entonces empecemos con un primer ejemplo. Ejemplo 1. Entonces vamos a analizar la continuidad de la siguiente función. Entonces sea f de x igual, bueno, vamos a ponerla como seno de x entre x. Y esta función estaría definida si la x es diferente de 0. Entonces, una pregunta que uno se podría hacer es la siguiente. Oigan, esta función f de x es continua en x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar para la condición de continuidad? Entonces, recuerden que para que se cumpla que una función es continua, se deben cumplir estas tres condiciones. Entonces, vamos a copiarlas, pero entonces vamos a mirar en qué valor de a estamos mirando. Ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno. Entonces, primer condición. Recuerden que en este caso el valor de la a pues es precisamente este valor que aparece en la x. O sea, en este caso, la a es 0. Y si yo estoy mirando, por ejemplo, que f de a exista, pues lo que realmente estamos mirando acá es si f de 0, porque vale a, existe. Entonces, esto no lo podemos hacer como pregunta. Entonces, pregunta, ¿la imagen en 0 existe? ¿Ustedes qué dicen? Ok. Fíjense que, bueno, uno podría decir, ay, profesor, pues evaluemos. Bueno, si quiere hágalo así. Aunque realmente aquí en la misma función ya me está diciendo que no lo estamos tomando. Porque acá me está diciendo que la x no es 0. Pero si usted quiere ser cansón, bueno, si por ejemplo lo hubiéramos definido así sin esto, también podríamos verificar que la función, la imagen en 0 no existe. Y usted me puede decir, ¿por qué? Pues evalúe. ¿Cuánto es f en 0? Esto sería el seno de 0 entre 0. O sea que esto es 0 sobre 0. Y fíjense que esto es indeterminado. Porque usted solamente está evaluando. Y recuerde que cuando hay una división por 0, esto quiere decir que la imagen en 0 no está definida. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿La imagen en 0 existe? No, la imagen en 0 no existe. Entonces, f de 0 no existe. ¿Bien? Y como en este caso la imagen en 0 no existe y estamos preguntándonos continuidad, pues yo ya puedo tachar estas dos otras condiciones. Usted me puede decir, ¿por qué las tachamos, profesor? Bueno, porque recuerde que para que una función sea continua, estas tres condiciones deben ser ciertas. ¿Ok? Entonces yo les dije, una función es continua si se cumplen las siguientes tres condiciones, o sea, tienen que ser verdad. La imagen en a tiene que existir, el límite en a de la función tiene que existir y el límite tiene que ser igual a la función. En este caso, ya desde el inicio, la primera condición es falsa. O sea, esta condición daña todo lo de la continuidad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues en este caso, la función no es continua en x igual a 0. Y vamos a hacer un dibujo de esta función, pero entonces ya les voy a enseñar cómo usar el GeoGebra bien, porque es que una vez se escribe esa función y GeoGebra le puede dar cosas a uno que son falsas. Ya les voy a contar a qué me refiero con que sean falsas. Entonces vamos a hacer seno de x dividido entre x. Fíjense que este es el gráfico de la función y uno podría decir, ay, pero miren que en 0 sí es continua. Porque por izquierda y por derecha se acerca lo mismo. Bueno, realmente ese gráfico ahí está incompleto y ya les voy a contar por qué.
Entonces voy a recortarlo. Por ejemplo, por acá y por acá. Yo creo que ahí queda bien. Listo. Este sería, por ejemplo, el gráfico de la función f. Pero tengo que hacerle un pequeño cambio. Por aquí es f, f. Pero oiga, usted me dijo que en 0 no está definido. O sea que realmente este gráfico le falta algo. Usted dirá, profesor, ¿qué le falta? Bueno, este punto que está aquí, que es cuando la x es 0, la función f no lo está tomando. O sea que usted tendría que haberle hecho aquí un hueco. ¿Ok? Entonces, ese sería realmente el gráfico de la función f de x igual a seno de x entre x. Y fíjense que la función no es continua precisamente porque la imagen en 0, o sea, si ustedes hacen lo de la línea, ¿se acuerdan que nosotros cuando mirábamos límites poníamos una línea vertical? En este caso sería una línea vertical en 0. X igual a 0. Pues miren que en este caso, si miramos la función en 0, pues en esta línea vertical, o sea, acá en esta línea, no hay ningún valor asociado a la función en x igual a 0. O sea, ahí hay un hueco. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí vamos bien? Ok, entonces, fíjense que esta función tiene el pequeño problema y es que en 0 no está definido, o sea que ahí tendría que haber puesto un hueco. Esa es como la única cosita importante. Pero entonces usted me podría decir, oiga profesor, pero es que de todas maneras acá pareciera que si fuera, o sea, por lo menos pareciera que el límite por izquierda y por derecha sí existe. ¿Se acuerdan que uno se acerca por izquierda y por derecha en ambos lados para mirar un límite gráfico? Entonces, pues bueno, sí, o sea, por izquierda y por derecha sí tienen límite, pero el problema es que la imagen no existe. Entonces, voy a utilizar esta misma función, pero le voy a hacer un pequeño cambio. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, vamos a poner como ejemplo 2 a esta misma función. Yo ya sé que esa función así solita no está definida en 0. Entonces vamos a hacerla como si fuera una función por partes. Entonces voy a decir, por ejemplo, oiga, vamos a tomar a f de x que sea seno de x entre x. Si la x es diferente de 0. Y por ejemplo, 2 si la x es igual a 0. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y si quieren cambiémosle el nombre, llamémosla g. Porque es que ya no es la misma función que está aquí arriba, es otra. ¿Ok? Bueno, pues miremos las condiciones de continuidad en esa nueva función. Entonces, ¿será que g es continua en 0? Ya no es f, sino que ahora la vamos a llamar g. Entonces veamos, g es continua en 0. Fíjense que aquí en este caso la a sigue siendo 0. Y la pregunta es ahora, oiga, ¿g en 0 existe? ¿Ustedes qué dicen? En este caso, miren que como definí la función como una función, bueno, por partes se puede decir, pero realmente no necesitamos verla como algo por partes. En este caso estoy diciendo que si la x es 0, su imagen es 2. O sea que por la misma definición de la g, la imagen sí existe. Entonces yo acá podría decir, oigan, en este caso, la función g de x, o bueno, g en 0, me está diciendo que esto es 2. O sea, si la x es 0, que es lo que me están diciendo acá, si la x es 0, la imagen en 0 es precisamente el valor que tiene enfrente, 2. O sea que ustedes qué pueden concluir, bueno, en este caso g en 0 existe. O sea, la primera condición de continuidad es válida. Si la primera condición de continuidad es válida, pues tenemos que seguir a la segunda condición de continuidad, que es el límite cuando x tiende a de la función exista. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace eso en este caso? Bueno, pues primero que todo la función no es f, sino que es g. O sea que nos toca cambiarla. O sea, es la misma fórmula, pero como ahorita la estamos llamando g, pues cambio la letra de la f por g. Y además creo que la a vale 0, ¿no? O sea, realmente aquí cambiamos el valor de la a y el valor de la g. Entonces
Entonces sería límite cuando x tiende a 0 de g de x existe. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí o será que no? Entonces vamos a ver una cosa. Recuerden que cuando ustedes están calculando un límite, entonces en este caso ustedes me pueden decir lo siguiente. Recuerden que en el límite se toman valores cercanos a 0. ¿Se acuerdan que cuando uno está haciendo los límites, uno toma un valor cercano a, que en este caso es 0, el valor de a? Pero tienen que ser distintos de 0. Pero distintos de 0. Que esta es la parte más importante. O sea que, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si la x se aproxima a 0, pues la x no puede ser 0. ¿Ok? Esa es básicamente la condición para el límite. Si ustedes están tomando valores que se aproximan a 0, yo no puedo tomar el 0 como valor de aproximación. Que eso era lo que hacíamos en las tablas. ¿Se acuerdan que en las tablas tomábamos valores muy cercanos a A, pero que no fueran A? ¿Ok? Y ustedes me dirán, profesor, ¿y eso por qué importa? Bueno, porque si usted me está calculando este límite, usted solamente puede utilizar la función que esté definida para valores diferentes de 0, ¿ok? O sea, esta función que está acá, ustedes pueden decir, bueno, profesor, yo aquí entonces tengo que tomar las imágenes asociadas cuando la x es 0, diferente de 0. Entonces aquí estamos diciendo, la x tiende a 0, pero, acá uno lo puede poner como en pequeñito, pero la x es diferente de 0. O sea, tenga en cuenta que la condición de la función es cuando la x es distinta de 0. Entonces, según la función, miren que si la x es distinta de 0, espérate, la voy a poner más bien con otro color, voy a ponerla con naranja. Entonces, la x es diferente de 0. Entonces yo tengo que mirar la función, cómo se comporta cuando la x es diferente de 0. Entonces, ¿cuál es la función que se define para los valores de la x que son distintos de 0? Ah, si la x es distinto de 0, esta es la función g. O sea que esa es la que voy a usar en este límite bilátero. Límite cuando x tiende a 0 de g de x, pero recuerden que g de x para los valores de x que son diferentes de 0 es esta función. Entonces, esa es la función que vamos a utilizar. Esto sería seno de x entre x. Oigan, ¿y ese límite cuánto vale? ¿Cuánto es el límite del seno de x sobre x cuando la x tiende a 0? Ajá, muy bien. Este límite es 1. O sea que el límite cuando x tiende a 0 de g de x existe, sí, y es 1. O sea que en este caso, el límite cuando x tiende a 0 de g de x, pues ya dijimos que es 1, o sea que existe. O sea que la segunda condición de continuidad es válida también. Yo tengo que probar de que la imagen en 0 existe, cosa que ya se cumplió. El límite cuando x tiende a 0 de la función existe, cosa que también se cumplió porque en este caso el límite me dio 1. ¿Cuál es la última condición que me falta? Tercer condición para continuidad. Pues que la imagen que usted encontró y el límite que usted encontró sean iguales. Esa es la tercera condición de continuidad. Entonces, usted ya me calculó el límite cuando x tiende a 0 de g de x y también verificó que la imagen de g en 0 existe. La pregunta del millón es, oiga, ¿esto es igual? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuánto fue que nos dio el límite cuando x tiende a 0 de g de x? Nos dio 1, o sea que esto es 1. ¿Y será que esto es igual a g de 0? ¿G de 0 cuánto fue que nos dio? 2. ¿Será que sí son iguales? ¿1 es igual a 2? Niños y niñas. Muy bien, Gracie. En este caso, pues no serían iguales. ¿Bien? Y como esta condición sería falsa,
pues quiere decir que, entonces en este caso, para que fuera continua, esto debería cumplirse, pero realmente esta condición es falsa, o sea, esto es diferente. O sea que esta última condición es falsa. Recuerden que para que sea continua, las tres condiciones deben ser ciertas. Entonces, en resumen, podemos decir que la función g de x no es continua en x igual a 0. Y ya vamos a hacer un dibujito de la función g. Porque ustedes dirán, oiga profesor, pero la función g se parece mucho a la f que hicimos ahorita. Pues sí, la respuesta es sí. O sea, no les voy a decir que no. El gráfico de la g se va a parecer mucho a la de la f que hicimos ahorita. Realmente es la misma función, pero se le va a agregar una cosita. Ya les voy a contar qué es. Entonces, el gráfico, pues teníamos que haber graficado seno de x sobre x, que es la función que está definida cuando la x es diferente de 0. Pero habíamos dicho que en 0 la imagen es otra cosa, ¿no? Miren que acá en 0, la imagen en 0 es 1 en g. Me parece que no, ese es el límite, o sea que aquí todavía sigue existiendo un hueco. Pero entonces ustedes dirán, pero profesor, la función en 0 está definido. Bueno, sí, está definido y sería por aquí en 2. O sea, ese puntito de arriba en 2, esto lo que quiere decir es que g en 0, voy a ponerlo un poquito más pequeñito, g en 0 es 2 precisamente. Por eso es que se pone el puntito relleno. ¿Vamos bien? O esperen un momentito y yo voy a hacer lo siguiente. Espérate y lo vuelvo a volver a recortar. Y más bien lo pongo un poquito más arribita. Ah, es que lo recorté mucho. Desde por acá está mejor. Y este sí lo puedo cortar un poquito más. Ok, perfecto, ahora sí. Entonces, como les había dicho, en este punto que está acá hay un hueco porque recuerden que estamos diciendo que la imagen en 0 es 2, o sea, la imagen en 0 es este punto que está aquí arriba. Entonces, el punto que pareciera que estuviera acá tomándose, ese punto no lo puedo tomar porque la función dice que la imagen en 0 no es 1, la imagen en 0 es 2. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia entre este dibujo y el dibujo de ahora? El dibujito de ahora era sin este punto. Lo que definió la función g era agregarle ese puntito cuando la x es 0, la y es 2. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este puntito que está acá lo que te está diciendo es que g en 0 es precisamente 2. Y este sería el gráfico de la función g de x, así como la definimos. Entonces, este sería el gráfico de g de x. Pero g de x, acuérdese que es como una función fea porque es como una función por partes. Seno de x entre x, cuando la x es diferente de 0. Y 2, si la x es igual a 0. Pero fíjense que al haber agregado el 2, ya con eso cumplimos varias condiciones, ¿no? Cumplió la condición 1, que es g de 0 existe, y además que el límite bilátero existe. Pero la tercera condición falló porque la imagen en 0 no es igual al límite de la función g de x en 0. Entonces, ¿ustedes qué creen que podríamos hacerle? O sea, ¿qué cambio le tendríamos que hacer a la función g para que se vuelva continua? ¿Ustedes qué creen que ocurre? O sea, ¿existiría alguna forma de que esto que está acá se vuelva una condición que sea verdadera? ¿Ustedes cómo creen que lo podríamos hacer en este caso? O sea, fíjense una cosita, el límite de la función obligatoriamente es 1 porque la función es seno de x sobre x. Entonces, yo creo que la función g no la podría cambiar toda porque yo ya sé que la función g, cuando x tiende a 0, va a dar 1. En cambio, lo que yo podría hacer sería como cambiar el valor de la g y en vez de volverla 2, la puedo volver, por ejemplo, 1. Y ustedes me dirán, profesor, ¿y qué estaríamos haciendo? Pues lo que estaríamos diciendo básicamente es que este 2 lo quito de acá y lo pongo acá, en 1. Y de esa manera sí se volvería un gráfico tal que el límite es 1 y la imagen en 0 también es 1. ¿Sí se dan cuenta de lo que queremos hacer, niños y niñas? O sea,
La idea es tomar el valor en 0, que es 2, quitarlo de acá y más bien ponerlo aquí en 1 para que se tape ese huequito. Fíjense que básicamente el concepto de continuidad, después lo vamos a ver, yo creo que ahorita al final de la clase, es que esto de acá lo vamos a llamar un hueco y las funciones que son continuas no pueden tener huecos. Básicamente uno tendría que rellenarlos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, pues entonces como para hacerlo ahora sí, que sea esto un ejemplo de una función que sea continua, pues voy a llamarlo como ejemplo 3. Y de nuevo, les voy a hacer todos los cálculos otra vez, pero pues bueno, ya voy a poder copiar y pegar muchas cosas de lo que ya hicimos. Y esta ya, llamémosla por ejemplo la función h. Bueno, quiere llamarle otra vez f o g, no pasa nada. Yo quiero usar otras letras para que no se enseñen a no hacer otras funciones, ¿sí? O sea, como que utilizar otros nombres. Pero la diferencia es que aquí le voy a poner es un 1 en vez de un 2. ¿Listo? Esa es como la única diferencia con las demás funciones. Entonces vamos a mirar si h es continua. ¿Será que h es continua en 0? Bueno, si usted se quiere hacer la pregunta de la continuidad, pues usted tiene que mirar esto, tiene que mirar esto. Realmente nos vamos a dar cuenta que es copiar y pegar lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Pero en vez de poner g, tengo que poner h. Y pues ya me voy a poner a hacer ese cambio. Pero realmente esto como que se vuelve un copy-paste porque la función que estoy mirando ya no se llama g, sino que se llama h. Entonces, primer condición de continuidad, ¿será que h en 0 existe porque la continuidad es en 0? Pues en este caso, h en 0, pues según la función me está diciendo que h en 0 es 1. H en 0 es 1, quiere decir que g en 0 h en 0, perdóname, h en 0 existe. Entonces, la primera condición de continuidad para h es cierta. La segunda condición, bueno, pues básicamente es la misma cosa que hicimos con la g, pero en vez de poner g voy a poner h. O sea, la misma cosa. No hay cambio así rotundo. Acá sería h y aquí sería h. Y de nuevo, mira que h de x, si la x es diferente de 0, h es seno de x sobre x. Por eso se cambia la h por seno de x sobre x y el límite es 1. O sea que va a ser la misma cosa de acá, o sea, no va a tener un cambio significativo. Yo creo que el único cambio es en la tercera condición. Entonces, en la tercera condición, vamos a ver qué cambio pasaría. Aquí sería el límite cuando x tiende a 0 de h de x es 1, existe. Y esta condición sería la misma condición para la h, pero cambiando la g por h. Entonces, en vez de poner g, voy a poner h y h. Entonces, para mirar la continuidad sería que el límite cuando x tiende a 0 de h de x sea igual a h de 0. Pero miren que en este caso, gracias a Dios, como definí h, acá sí es 1. O sea que en este caso, como esta condición sí es verdad, gracias a Dios, pues podemos concluir que h de x límite cuando x tiende a 0 de h de x es h de 0. O sea, esta última propiedad es verdadera. ¿Ok? Esa es como la única diferencia con los demás ejercicios. Bueno, y como sí se cumplen las tres condiciones, pues ahora sí podemos concluir que h de x es continua de 0. ¿Bien? Entonces aquí la diferencia es que ahora sí podemos decir que en este caso, como se cumplieron las tres condiciones, en este caso, como las tres condiciones de continuidad son válidas, pues podemos concluir que
h de x es continua en 0. Y pues, niños y niñas, terminamos este ejercicio. Y más aún, también podemos saber cómo es el gráfico de esa función. Que de nuevo sería el mismo gráfico que teníamos ahorita. Pero ahora sí, o sea, si ustedes quieren lo podrían dejar así como está. Y ya les voy a contar por qué. Ustedes me dirán, profesor, pero no tendríamos que poner el punto ahí grande. Bueno, sí se podría poner. Pero usualmente cuando el gráfico tiene este comportamiento, o sea, que no hay huecos ni cosas raras, pues podríamos dejar el puntito así rellenito, que esto sería indicando que h, o sea, este es el gráfico de la h, y este puntito sería que h en 0 es 1 precisamente. ¿Ok? Que básicamente es como rellenar el huequito que estaba antes. Si quieren hasta lo podríamos dejar así. Espérate, verás. Voy a dejarlo así. O sea, uno podría llegar a hacer el hueco. O sea, voy a hacerlo aquí grande, más grandecito. Voy a hacer un hueco. Y usted me dirá, profesor, pero entonces, ¿cómo fue que definimos la función? Bueno, básicamente el hueco se rellena. Y lo voy a dejar así como un puntito para indicar que aquí lo que estamos haciendo es que h en 0 es 1. Entonces, si lo comparamos con los otros ejercicios, pues bueno, uno no pone así que un hueco y un punto, sino que de una vez uno lo deja sin nada. O sea, uno acá podríamos dejarlo así directamente. Que el gráfico continúa, ¿ok? O sea, el gráfico sigue. Pero bueno, dejémoslo así, como para entender que a pesar de que la función seno de x sobre x tiene un hueco, la imagen en 0 básicamente lo que está haciendo es rellenar ese hueco y ya, ¿ok? Y ese sería el gráfico de la función h de x igual seno de x entre x, si x es diferente de 0, y 1 si x es igual a 0. Bueno, entonces dense cuenta que el concepto de continuidad tiene mucho que ver también con algo gráfico, como que uno dice, ah, mira, pues para que sea continua, la gráfica de la función continua no debe tener huecos, o sea, no tiene que tener cosas así. Por ejemplo, aquí un punto y aquí un huequito. ¿Bien? Entonces, yo creo que la mejor forma para entender una función continua es como si ustedes se la imaginaran como una carretera. Entonces, o un puente. Entonces, si usted al moverse por su puente no ve ningún hueco, pues quiere decir que la función es continua en ese intervalo, ¿ok? O sea, ahorita después les voy a definir qué es continuidad en un intervalo. Pero entonces ustedes se lo pueden imaginar como si fuera un puente. Ustedes miren que acá por este puente puede moverse con toda impunidad y no pasa nada, ¿ok? Pero si lo vemos en términos de los otros gráficos, el problema es que los otros gráficos, si usted estuviera aquí haciendo un puente, pues usted se puede mover aquí con toda impunidad hasta aquí porque es que aquí hay un hueco. ¿Vamos bien? O sea, es como si se hubiera caído el puente en ese pedazo. ¿Ok? Entonces, el concepto de función continua usted lo podría entender de una manera sencilla, como si se estuviera moviendo en una carretera. Entonces, cuando se mueve por la carretera y no hay huecos, pues quiere decir que en esos puntos por donde se movió la función es continua. Y donde precisamente llegue un hueco, ahí hay problemas, quiere decir que en ese punto, en esa coordenada en x, la función no es continua. Entonces, recuerden que en este caso la función g no era continua, precisamente porque estaba este huequito que está acá. Y la función f, que fue la primera, pues también no es continua en 0, porque de nuevo, si usted se mueve por esta carretera, va a llegar aquí un hueco y no va a poder pasar. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces el concepto de continuidad uno lo puede entender también de manera gráfica. Ok, vamos a hacer otros ejemplitos. Bueno, fíjense que aquí ya hicimos 3 ejemplos, aunque pues utilizando el mismo ejemplo 2 veces, ¿no? O sea, 3 veces lo usamos, pero le fuimos haciendo cambios para mostrarles diferentes tipos de funciones, que unas pueden ser discontinuas y otras pueden ser continuas. Hagamos otro ejemplo y yo quiero que ustedes intenten hacerme el gráfico. O sea, quiero que lo intenten hacer. Ejemplo 4.
Bueno, pueden analizar los límites por lo menos y si la imagen de la función exista. Sea f de x igual a 3x a la 2 menos 1 si x es igual a 2 y 4x más 3. Bueno, si x es, bueno, vamos a ponerle menor o igual que 2. Y 4x más 3 si x es mayor que 2. Y yo les podría preguntar lo siguiente. Oigan, ¿será que f de x es continua en x igual a 2? Y miren que es una función por partes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer? De la misma forma que hicimos estos ejercicios de acá. Solamente que en este caso cambia el valor de la x, ¿no? Y el valor de la a, ¿no? Entonces, como estamos mirando la continuidad en 2 y la función se llama f, pues en este caso el valor de la a es 2. O sea, si usted me cambia el valor de la x en la continuidad, pues ese es el valor de la a. A es 2. O sea que en la definición general, en vez de poner f en a, usted sería f en 2. O sea que esto sería la función en 2. Entonces usted primero va a mirar si la función en 2 existe. Y si la función en 2 existe, me va a decir cuánto es. Y luego me va a calcular el límite de la función cuando x tiende a 2. Entonces la otra pregunta sería, segunda pregunta, oigan, ¿será que el límite cuando x tiende a 2 de la función existe? Porque ustedes reemplazan la a por 2 en este caso. Entonces vamos a responder primero estas dos preguntas. Y si las dos son verdad, o sea, existe la imagen en 2 y el límite cuando x tiende a 2 existe, verificamos la tercera condición, que es mirar que estas dos sean iguales. Entonces, por favor, comiencen. Les voy a dar yo creo que 4 minutos para que lo hagan. Entonces, comiencen, por favor.
Bueno, ¿cómo les fue? Cuéntenme. Si lo terminaron todo, chicos. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces recordemos que para la primera condición, pues como esto es una función por partes, bueno, si quieren ven y lo corro un poquitín. Como la función es por partes, pues lo que vamos a hacer es tomar, bueno, mirar qué desigualdad toma el valor de la x cuando vale 2. Es decir, de las dos desigualdades, esta es la desigualdad que toma el 2, porque es menor o igual. O sea que para calcular la imagen en 2, si ustedes quieren calcular f en 2, pues vamos a utilizar la función que tiene al frente la desigualdad que toma el 2. O sea que voy a tomar esta función que está acá para mirar la imagen en 2. O sea que en este caso la función sería 3x al cuadrado menos 1. Recuerden que donde aparezca la x ponemos un paréntesis y dentro del paréntesis ponemos el 2 que estamos evaluando. O sea que en este caso nos va a dar 3 por 4, 12, menos 1, o sea que es 11. O sea que en este caso podemos concluir que esta primera pregunta es verdadera, ¿ok? O sea, ¿la imagen en 2 existe? Sí, es verdad. Y es 11 precisamente. Entonces acá sería f en 2 es 11 y pues ese valor existe. ¿Bien? Como la imagen en 2 existe, ahora nuestra siguiente tarea es encontrar el límite bilátero. Aquí hay un pequeño problema y es que como es una función por partes, pues si es una función por partes con desigualdad, ya sea menor, mayor, menor o igual o mayor o igual, ese tipo de límites se tienen que hacer con límites laterales. Entonces, x igual a 2 es un extremo de la función por partes. Cuéntame, Catherine. No, acá en este caso no lo podríamos utilizar, Catherine, porque 4x más 3 está definida para los valores de x mayores que 2. Y tú estás buscando el valor cuando la x es 2. O sea, bueno, tú me podrías decir, pero profesor, en este caso da lo mismo. Bueno, sí da lo mismo, pero si yo, por ejemplo, te hubiera cambiado esta función y te hubiera puesto aquí un 9, ya no te va a dar igual. Si te das cuenta, o sea, uno tiene que ser muy respetuoso de cuál desigualdad toma el valor. Porque el valor o la desigualdad que tome el valor, pues ese es el que se va a utilizar para calcularlo. ¿Ok? Entonces, toca tener mucho cuidado porque sí, tú me podrías haber dicho, ay, profesor, pero yo puedo utilizar la de abajo y me da lo mismo. Bueno, en el caso que estamos haciendo, sí, pero mira que si aquí te pongo otra función, ya no te va a dar igual. Y ya con eso, pues esto estaría mal. ¿Ok? O sea, me explico, si tú utilizaras la función de abajo. Pero en este caso siempre uno se guía con la desigualdad. Entonces, el valor que tome el punto, que en este caso es x igual a 2, o la desigualdad que cumpla esa condición, pues esa va a ser la función que vamos a tomar, que es precisamente la que está enfrente. ¿Vamos bien, Catherine? Ok, entonces toca tener solamente ese cuidado y ya. Bueno, como x igual a 2, ahora sí, como x igual a 2 es un extremo, recuerden que cuando hablábamos de extremo de la función por partes, estamos diciendo es que en la misma función por partes el 2 está en las desigualdades, cosa que sí ocurre porque te están diciendo que la x es menor o igual que 2 y que la x es mayor que 2. Entonces, si x igual a 2 es un extremo de la función por partes, el límite bilátero se debe hacer por límites laterales. El límite bilátero se debe hacer por límites laterales. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, pues tenemos que utilizar
Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por derecha. Y vamos a calcular el límite de la función cuando x tiende a 2, pero por la izquierda. Listo. ¿Vamos bien hasta acá? Y es más, déjenme yo hago acá una cosita, que es básicamente cambiar de color esto. Color, pongámoslo de... puede ser rosadito. No, mentira, no, rosadito no. Color, porque el rosado lo estoy usando. Morado más bien. Y este más bien lo pongo con un morado más suave. Este que está acá. Y más bien este lo voy a poner con morado. Si es que como estoy utilizando el rosado y el naranja, no quiero enredarlos con esos colores. Y el otro, pongámoslo por ejemplo con... yo creo que con verde puede ser... bueno, con azul clarito. ¿Sí? Cuando x es mayor o igual que 2, vamos a poner este color. Y vamos a usar el azul aguamarina. Bueno, y ustedes dirán, profesor, ¿y usted por qué es tan cansón? Bueno, fíjense que para los valores, o sea, cuando queremos mirar el límite por derecha, tenemos que mirar cuáles son los valores de x que estén a la derecha del 2. Entonces, si x es mayor que 2, esto quiere decir que la x está... uy, espérate que lo voy a hacer con un color más pequeñito, con una línea. X está a la derecha de 2. Y bueno, no solamente está a la derecha, sino que es cercano a 2 por la derecha. Está a la derecha, bueno, y es cercano a 2. Si quieren somos... y es cercano a... está ahí, si quieren usemos la i así normal. Y es cercano de 2 o cercano a 2. ¿Listo? Porque la x es mayor que 2 y pues aquí puedo tomar la x cercano a 2, ¿sí? Porque cualquier número que sea mayor que 2 utilizaría esta función. Y la otra condición, que son menores o iguales que 2, pues aquí lo que estamos diciendo es que la x está, pues en vez de estar a la derecha, estaría a la izquierda porque es menor. Entonces acá en este caso, la x está a la izquierda. Y es cercano a 2, ¿ok? Ustedes dirán, bueno profesor, ¿y por qué usted es tan cansón con estas condiciones? Bueno, porque es que en el mismo límite me están preguntando por eso, me están diciendo, oiga, ¿quiénes son los valores a la izquierda y quiénes son los valores a la derecha que estén cercanos a 2? Entonces, decir el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, pues lo que yo estoy diciendo aquí es que estoy tomando valores cercanos a 2 por la derecha. Entonces, acá utilizaríamos esta condición. Entonces, esto que está acá quiere decir... bueno, realmente sería todo el concepto que está acá. Esto que está acá. Esto que está acá quiere decir que precisamente la x está a la derecha y es cercano a 2. Y para esos valores, la función que, o sea, la f de x, se vuelve la función que estaba en color azul claro. Entonces, ¿quién era la función que está en color azul claro? Ah, si la x está a la derecha y es cercano a 2, esta es la función que voy a usar para ese límite por derecha. O sea que ahí, esto sería igual, o sea, ya no necesitamos copiar tanto. Esto sería igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función que está en azul claro, que sería 4x más 3. Y ahora podemos utilizar, pues, el método de evaluación. Entonces yo creo que si ustedes evalúan 2 ahí, esto nos daría... bueno, pues uno no le pondría el igual, pues esto sería 4 por 2 más 3. O sea que esto es 8 más 3, o sea que esto es 11. Y recuerden que uno aquí le pondría el igual porque esto sería caso 1, ¿no? Del método de evaluación. O sea que en este caso el límite por derecha nos está dando 11
Y si hacemos lo mismo con el límite por izquierda, pues de nuevo, usted primero mira qué quiere decir que la x esté cercano a 2 por izquierda. Pues lo que quiere decir esto es que la x está a la izquierda y es cercano a 2. O sea, de nuevo, si ustedes aprenden a leer los límites, no van a tener duda a la hora de utilizar una función u otra. Entonces, en este caso, si la función, cuando estamos calculando el límite por izquierda en 2, pues estamos tomando los valores de x que estén a la izquierda y sea cercano a 2, pues vamos a tener que utilizar la función que esté definida para los valores de x que estén a la izquierda y cercanos a 2, que en este caso sería la función que está aquí en morado, que sería 3x a la 2 menos 1. O sea que en este caso, esto sería el límite cuando x tiende a 2 por izquierda de esta función. Y de nuevo, creo que podemos utilizar el método de evaluación sin ningún problema. Que esto sería 3, 2 a la 2 menos 1. O sea que esto sería 12 menos 1. O sea que esto es 11. Y de nuevo, si ustedes son canzones, acá le pondríamos el igual porque esto es caso 1. ¿Bien? Bueno, calculamos el límite por izquierda y el límite por derecha. Pregunta, ¿el límite bilátero existe? ¿Ustedes qué dicen? Sí existe porque los valores de los límites son iguales. Entonces, como los límites laterales existen y son iguales, coma, pues el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, o sea el bilátero, pues es igual a los valores de los límites que obtuvieron el límite por derecha y el límite por izquierda. Miren que ellos tomaron el mismo valor. Los dos son 11, entonces el bilátero es 11 precisamente. O sea que este límite bilátero existe. Y de esa manera, la segunda condición de que el límite exista es cierto. Entonces miren, la condición 1 es verdad, la condición 2 es verdad. Nos faltaría verificar la condición 3, que la condición 3 ¿cuál es? Pues verificar que la imagen en 2 de la función f sea igual al límite de la función f en 2. Entonces la condición 3, tercera condición, sería verificar que este límite sea igual a la imagen en 2. ¿Será que sí es verdad? ¿Ustedes qué dicen? De nuevo, uno siempre pone pregunta porque no sabemos si es verdad o no. Ustedes ya se dieron cuenta que hay ejercicios donde es verdad, pero hay otros ejercicios donde sea falso. Entonces uno tiene que verificar. Entonces ustedes dirán, profesor, bueno, ¿cuánto me dio el límite bilátero? 11. O sea que por este lado es un 11. Y por el otro lado, ¿cuánto es la imagen en 2? La imagen en 2 también es 11. Gracias a Dios. Entonces esto también es 11. Pero recuerden que ustedes acá miraron quién es la imagen en 2 y también miraron quién era el límite en 2. Y en este caso, esta igualdad, gracias a Dios, es verdad, porque miren que se cumple la igualdad. Entonces, como se cumplen las tres condiciones, que la imagen en 2 existe, que el límite de la función en 2 existe y que además el límite de la función en 2 es igual a la imagen en 2, pues ya podemos decir que la función es continua en 2. Entonces, como las tres condiciones, bueno, voy a volver a copiar lo que estaba aquí arriba. Acá ponemos, en este caso, como las tres condiciones de continuidad son válidas, pues ahí tenemos que cambiar el nombre de la función, pero pues ahí se puede concluir exactamente lo mismo. Y se cambia el valor de la a, ¿no? Porque en este caso sería que fuera continua en 2 y la función es f de x, ¿no? Entonces f de x es continua en x igual a 2. Y pues niños y niñas, terminamos. Bueno, fíjense que aquí en ningún momento hice un dibujo. O sea, ustedes pueden analizar continuidad sin ver dibujos, porque solamente es calcular límites y calcular imágenes en un punto. Pero como yo a ustedes los malcrio tanto, pues vamos a hacer el gráfico de la función. Entonces el gráfico de la función es... Esto lo puedo borrar. Esto es 3x a la 2 menos 1 me parece que era. Pero
cuando la x era, espérate, creo que era menor o igual que 2, ¿no? Sí. Cuando la x es, bueno, vamos a ponerla menor que 2 y no pasa nada. Si no aparece el menor o igual, no pasa nada. Pongámosle menor que 2. Y la otra función es una recta que es 4x más 3. 4x más 3. Y estamos diciendo que la x tiene que ser mayor que 2. Eso sí la podemos poner así normal. Ustedes dirán, profesor, pero ahí no se ve nada. Bueno, sí, déjenme, ya les hago el zoom. Y realmente, bueno, si quieren que quede bonito, ustedes si quieren pueden bajar la Y. Si se dan cuenta, o sea, uno puede poner la Y un poquito más pequeñita y de esa manera identificar desde dónde empieza una función y dónde termina otra, ¿ok? Y si quieren voy a utilizar los mismos colores que le puse acá. Yo la primera cuando era menor le puse que era morada, entonces a esta le voy a poner que es color morado. Y la otra le pusimos color azul claro, entonces esta le voy a poner este azul claro. ¿Vamos bien hasta acá? De nuevo, pues yo no les voy a obligar a que ustedes me hagan dibujos en el examen, pues yo les voy a dar usualmente los dibujos, ¿ok? Entonces ahí no va a haber lío. El problema es que usted me lo sepa analizar, que ahí sí es donde los puedo agarrar a ustedes con la guardia en bajo. Entonces, este sería el gráfico de la función, ¿ok? Por acá estaría, pues bueno, le utilicé como colores distintos, pero recuerden que la función sería todo ese gráfico. O sea, sería poner todo esto en un mismo color. Pero lo hice precisamente para poder ver qué pasa cuando la x vale 2. Miren que en este caso, esta sería la línea cuando la x es 2. Y el primer límite, miren que cuando ustedes se acercan por este lado, se acerca un valor, que en este caso sería el valor que está aquí en la mitad. Sería este que está por acá. Voy a hacerlo... yo creo que sería algo como así más o menos. Yo creo que así. ¿Sí se dan cuenta? Este sería 11 precisamente. Recuerden que en los límites, si ustedes se acercan por un lado, que fue el límite que hicimos precisamente de color moradito, este fue el límite por izquierda y el otro fue el límite por derecha. Por derecha, a esa línea x igual a 2, pues tanto por izquierda como por derecha, el valor del límite nos dio 11. Pero además de eso, en 11 precisamente había un valor asociado, que era este punto que está acá, y este puntito rojo, ustedes dirán, profesor, ¿ese puntito rojo qué representa? Pues representa la imagen de la función en 2, que era 11. ¿Se acuerdan que nosotros calculamos la imagen en 2? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si ustedes fueran canzones, bueno, ahí hice el gráfico pues analizando el valor de la x del acercamiento, que es la línea vertical x igual a 2, y mirando los valores por izquierda y por derecha en la aproximación. Pero si ustedes quieren ser canzones, pues podemos volver a copiar y pegar esta gráfica. Y realmente el gráfico final, bueno, realmente es para ese nivel, o sea, ¿cómo sería el gráfico final? Pues sería poner esto con un mismo color, si quieren pongámoslo verde, y este también de color verde. Porque es que ellas hacen parte de la misma gráfica. ¿Se acuerdan que una función por partes? Pues bueno, uno diría, no, pues la función por parte tiene como retazos. Sí, no digo que no, pero esas funciones cuando se juntan tienen que verse como solo una. Pero entonces recuerden que en un pedazo hay una función y en otro pedazo hay otra. Pero realmente la función por parte sería esto que está acá. Hacia arriba aquí va y aquí hacia arriba también. Y pues este puntito donde como está el cambio de la función, porque mire que por un lado hay una parábola, que sería esta parábola que está acá, por aquí está esta parábola, pero luego de esa parábola está una recta, que es precisamente cuando la x es mayor que 2. Bien, este puntito que está acá, pues no es necesario ponerlo, pero se los voy a poner para que se acuerden que este puntito que está acá es precisamente el valor de la función f en 2, que es 11. Y de nuevo, si ustedes se quieren imaginar esta función, pues la continuidad usted se la puede imaginar como si se moviera en una carretera.
Entonces, si usted se está moviendo por esta carretera, mire que acá no tiene problema. Y en el único punto donde podía haber problema sería en ese punto que está en rojo. Pero ese punto está relleno. O sea que yo puedo aquí continuar e irme hacia arriba. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el concepto de continuidad de manera gráfica, usted se lo puede imaginar como si fuera un caminito y en ese caminito usted se va moviendo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Listo? Ok. Bueno, antes de terminar la clase, pues que si ven que a mí de manera virtual me rinde harto, yo creo que esto lo hubiera hecho, ya vamos, creo que cuatro, no, yo creo que llevamos 5 ejemplos, espérate. Esto era, espérate, ejemplo, sí, este es del ejemplo 3, qué pena. Espérame que es que acá me quedó este sin número, por eso fue que me quedé pensando que en qué ejemplo íbamos. Ejemplo 3. Ok, algunos de ustedes me estuvieron preguntando cositas sobre un ejercicio. Denme un momento que voy a buscar el ejercicio cuál es y les comento qué se debe hacer. Recuerden que el método gráfico pues fue uno de los primeros métodos que vimos, ¿ok? Entonces, la pregunta creo que era sobre el método gráfico para límites. Luego vamos a ver el método gráfico para continuidad, ¿ok? Y me preguntaban sobre este ejercicio. Pues yo iba a responderle a la persona directamente, pero creo que les puedo responder de una vez a todos para que sepan cómo se hace este ejercicio. Entonces, este es un ejercicio del taller que creo que me lo tienen que hacer todo, ¿no? Me parece. Entonces, yo creo que lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, para hacer este ejercicio es irse con calma. Aquí solamente me están pidiendo, perdón, límites por izquierda o por derecha. Entonces, si usted, por ejemplo, va a empezar con este que está acá, digamos, empecemos con el ejercicio A. Bien. Me están pidiendo el límite por derecha en -1. Entonces, miremos una cosita. Si nos paramos en -1, acuérdese que usted tiene que poner una línea en -1, ¿no? Cuando la x vale -1. O sea, esto sería x igual a -1. Y si estoy haciendo el límite por derecha, pues me voy a acercar por la derecha. O sea que vamos a hacer, por ejemplo, el acercamiento por este ladito y nos vamos acercando. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? O sea, acuérdense que ustedes se pueden ir acercando a la línea vertical. Yo les pregunto una cosa. Oigan, ¿el límite se acerca a cuánto? Recuerden que el límite es el valor en la y. Entonces, si ustedes miran el valor en la y, en este gráfico, el valor de la y tendría que ser 0, ¿ok? En y. O sea que a mí me parece que cuando ustedes se acercan a -1 por el lado derecho, pues en este caso este límite cuando x tiende a -1 por la derecha de la función, pues sería 0 precisamente. Porque recuerden que el límite es el valor en el que se acerca por la y, ¿ok? Entonces, si ustedes estaban acercando a la función por -1 por la derecha, bien, que fue básicamente acercarme, bueno, me estoy acercando a la función por este lado, cuando está por la derecha de -1, pues según el gráfico me está diciendo que la imagen es 0. Y terminamos. ¿Vamos bien? O sea, este sería la... Ahora, si tienen que hacer un límite, por ejemplo, para 0, pues se tienen que parar ahora en 0. En 0 se tendrían que parar y analizan los límites a 0, ya sea por izquierda, por derecha. Luego, por ejemplo, si se paran en 2, luego si se paran en 3, luego si se paran en 5. ¿Vamos bien? Entonces, de nuevo, ustedes tienen que analizar los límites. Bueno, en este caso era solamente el límite en -1, por eso fue que me paré en -1. Pero si usted me cambia el valor de la x, pues me tiene que cambiar esta línea y pararse en otros lados. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, chicas, ¿todo claro hasta el momento? Ok, cuéntame.
La h. No, pues ahí te está diciendo es que cuando la x tiende a 3 por la izquierda. Mira que no es negativo 3. O sea, si fuera negativo 3 sería cuando la x tiende a menos 3. Ahí sí sería a negativo 3. Pero aquí lo que te está diciendo es que la x tiende a 3 por la izquierda. Recuerda que este menos que está aquí arriba en la parte superior quiere decir que es por la izquierda. ¿Sí vamos bien? ¿Ok? O sea que, por ejemplo, para hacer ese límite en 3, pues tú paras, bueno, te paras en la línea cuando la x vale 3 y te acercas por el lado izquierdo. O sea que en este caso uno se acercaría, por ejemplo, por este ladito hacia la línea azul. Entonces en ese caso tendría cuánto el valor en la y. Muy bien, el valor sería el que está aquí, que sería 2. Este sería el valor del límite por la izquierda. Entonces acá este límite por izquierda sería 2 precisamente. ¿Vamos bien? Entonces por eso es que les digo que el método gráfico es un método que es relativamente sencillo porque tú te tienes que ir moviendo sobre el gráfico. Pero toca tener mucho cuidado a la hora de hacer los acercamientos porque uno también se puede confundir fácilmente. ¿Vamos bien? ¿Se entiende por qué este h daría 2? Ok, entonces eso es lo importante. Bueno, voy a devolver todo pues para que no quede un enredo. Recuerden que estamos haciendo el A. Pero de nuevo, ustedes solamente es mover la línea en el valor de la X que aparece aquí, ya sea en 3, ya sea en 5. Mire que acá es 5 por la izquierda, ¿no? Aquí serían 2, acá serían 0. Entonces básicamente esa línea vertical uno la va moviendo acá o acá. En uno también creo que hay, sí, en uno, en 3, en 5. ¿Vamos bien? Entonces, este es un ejercicio bonito para practicar límites, pero aquí no están pidiendo continuidad, solamente están pidiendo límites. ¿Listo? Bueno, mis queridos niños, pues no los voy a molestar más. Es que como les decía, a mí como de manera virtual me rinde harto, yo no quiero meterles pues tanto tema de un solo golpe. Entonces, pues esto era lo que tenía preparado para el día de hoy.